Muy buenas tardes, hermanos, días o noches. Les saludo con mucho gusto a todos ustedes que han seguido estas lecciones. Vamos en la lección 22, esta es la lección 22, que lleva como título Los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y posiblemente vamos a ver también lo que son los libros perdidos que no están en la Sagrada Escritura, aunque algunos se sabe que existieron o que fueron mencionados. Quiero invitar a todos los hermanos que por primera vez se vienen a una de estas lecciones, que por favor, si no han visto las 21 lecciones anteriores, vayan y las vean. Vamos a tomar esto con orden, porque si ustedes no ven aquellas lecciones, vamos a estar con muchas preguntas. Luego hay mucha gente que me dice, tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas. Le invito, hermano, hermana, a que vaya desde la primera lección y vea con nosotros, estudiemos juntos toda la historia que surgió y que existió antes de que tuviéramos la Biblia como la tenemos hoy. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas de buena voluntad y les pido 3 cosas para que el curso bíblico popular, porque eso es nuestro curso, es un curso muy sencillo, pero muy detallado, así bonito, que lo entiendan. A mí me gusta explicarles, que la gente lo entienda bien. ¿Qué necesitamos para nuestro curso bíblico? Primero, la Sagrada Escritura. No se les olvide tener nuestra Biblia a un lado, porque muy probablemente la vamos a utilizar. En algunos de estos temas a veces no la usamos porque son temas muy alrededor de la Biblia. Entonces, pero de todas maneras hay que tenerla ahí, porque puede salir una cita que hay que confrontar y verla. Otra cosa que hay que tener es un cuaderno donde podamos tomar nota, porque si estamos nomás oyendo y no tomamos nota, pues se nos va el avión y al rato estamos preguntando lo mismito que acaba de decir el Padre. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es una pluma y la cabeza. Hay que ponernos listos. Si el Padre Arturo va muy rápido, usted páusele y vuélvalo a ver más al ratito con calma. Y también algo muy importante es abrir nuestro corazón. Porque quien viene a estas lecciones para ver en qué me equivoco o qué digo mal o cómo atacar, mejor sigue tu camino, vive tu vida, déjanos a nosotros y respeta nuestra fe. De todo corazón te lo pedimos. Que Dios te bendiga en lo que tú crees y déjanos a nosotros estudiar lo maravilloso que es nuestra fe católica. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibirlos. Vamos a empezar esta lección buenísima. En la lección 21 habíamos hablado de lo que son los libros apócrifos, ¿no? Cómo se define la palabra apócrifo para aquellos libros que no están inscritos en el canon bíblico, o sea, no están en la Sagrada Escritura, y también cómo esa palabra se utiliza para los libros que están equivocados o que fueron escritos muy posteriormente. Pero no quiere decir que esos libros estén prohibidos o que no esté permitido leerse. Claro que se pueden leer esos libros. De hecho, la que custodió esos libros y gracias a la cual nos llegó a nosotros esos libros es la Iglesia Católica, a la cual le agradecemos que gracias a la Iglesia tenemos la Biblia. Claro, gracias a Dios que no la mandó, pero gracias a la Iglesia la tenemos como está ella, y gracias a la Iglesia sabemos qué libros fueron inspirados por Dios y qué libros no. Vamos a ver ahora algunos libros apócrifos que existieron desde antes de Cristo o posterior a Cristo, y que algunos judíos creían que deberían de estar en la Biblia, que tenían títulos muy atractivos para que estuvieran en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos? Bueno, uno muy conocido, me acuerdo mucho de mis clases de Biblia, porque esta fue una pregunta de examen. ¿Cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Bueno, el primero dice ahí, los libros de Enoc. Enoc, que era el papá de Matusalén. Matusalén era un hombre que vivió más de 800 años, dice el libro del Génesis. Dice, Enoc caminó con Dios y luego desapareció. Vamos a la cita bíblica, Génesis. A ver, agarren su Biblia, por favor. Ya les he enseñado en lecciones anteriores a manejar su Biblia muchas veces, por eso ya no voy a estar entreteniéndome en decirles cómo se busca una cita. Los que no la saben buscar es porque no han visto las lecciones anteriores y aquí están nomás oyendo. Váyanse por favor a las lecciones anteriores, háganlo por orden, por favor. Génesis, libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 24. Dice así, dice, Enoc
anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Muy bien, pero vamos a ver desde el 21, fíjense, dice, desde el versículo 21, dice, tenía Enoc 75 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Y luego sigue en el versículo 25, dice, Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec, o Lamec. Y después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 969 años, por eso se dice que el hombre que duró más tiempo sobre la vida es Matusalén. Bueno, Enoc es el papá de Matusalén. Entonces hay libros que se dice que fueron escritos por Enoc antes de partir. Dice Enoc, la idea de Enoc fuera elevado al cielo dio origen a varios cuentos y mitos, así es. Si ustedes han leído la vida de Elías también, Elías está narrado en la Sagrada Escritura que Dios lo quería tanto que se lo llevó en un carro de fuego al cielo, ¿no? Y dejó nomás a Eliseo. Más o menos lo mismo va a pasar con Enoc. Entonces muchas personas que maravilladas con la historia de Enoc empezaron a escribir los libros porque era algo muy hermoso la vida de Enoc, o muy misteriosa más bien. Entonces esto dio origen a varios mitos y cuentos que muchas personas poseían esos libros. Luego, siguiente libro, el libro de los jubileos o pequeño Génesis. Cuenta más bien ampliamente la historia del Génesis y da un colorido y enseñanza especial. Así es, los jubileos. El jubileo, la palabra jubileo quiere decir alegría, alborozo, felicidad. Entonces, hay que recordar que los judíos tenían como una de las partes más festivas de su vida lo que es los jubileos, y le decían el santo jubileo por esta festividad. Todavía, de hecho, aquí en la parroquia donde yo estoy, la gente arma su jubileo de una semana de adoración al Santísimo, 8 horas todos los días, y lo hacen con mucha alegría y con mucha esperanza. Bueno, pues hay un libro aquí que se llama así, Libro de los Santos Jubileos o Pequeño Génesis, que es una alabanza, un resumen de lo que es el libro del Génesis. Pero tampoco es un libro inspirado, es un libro apócrifo que existe, pero que no está incluido en el canon del Antiguo Testamento. Luego, inciso C, el libro 3 y 4 del libro de los Macabeos, fíjense, contiene leyendas de los tiempos anteriores a los Macabeos, así como argumentos filosóficos sobre la razón. Esto es muy interesante porque muy pocos libros en aquellos tiempos tenían relación con la razón. De hecho, la razón era vista de otra manera muy distinta a como nosotros la tenemos contemplada. Si ustedes van a su Biblia, la Biblia tiene 2 cánones. El Antiguo Testamento, el canon alejandrino, que fue el que la Iglesia Católica acepta, que donde están los 46 libros del Antiguo Testamento, y el canon palestinense, que es la que acepta solo 39 libros del Antiguo Testamento. Ya vimos cuáles son acá y cuáles allá, ya están en las lecciones anteriores. Véanlos por favor en las lecciones anteriores. Y cuando nosotros escuchamos el libro 3 y 4 del libro de los Macabeos, pues los judíos no los aceptan, como el canon palestinense tampoco acepta el 1 y el 2. Sin embargo, la Iglesia Católica, que acepta el canon alejandrino como la medida para saber cuáles libros están inspirados del Antiguo Testamento, acepta el 1 y el 2 de los Macabeos porque lo aceptan los judíos en el canon palestinense. Pero el 3 y el 4 no, que habla todavía de los tiempos anteriores a los Macabeos, o sea, ni siquiera posteriores, sino de lo que pasó antes de toda la historia de los Macabeos. Luego, otra cosa importante es la oración de Manasés. Manasés es un salmo penitencial muy bonito, ¿no? Hay 150 salmos en la Biblia y este cántico de Manasés se decía que era un salmo también, pero no fue agregado. Está como extra, no es un libro inspirado. Y luego tenemos el siguiente libro es el 3 y el 4 libro de Esdras. ¿Se acuerdan ustedes de que en la Biblia hay un libro que se llama Esdras y otro que se llama Nehemías?
Hay algunas personas que su Biblia, cuando escuchan que son 46 libros los del Antiguo Testamento, dicen, no, mi Biblia no tiene 46, tiene 45. Tiene 45. Bueno, porque a Esdras y Nehemías los separan, pero hay tradiciones de la Biblia donde están juntos. Esdras y Nehemías los ponen como un solo libro. Entonces, por eso unas Biblias traen 45 libros y otras 46, porque en unas separan Esdras de Nehemías y en otras juntan Esdras y Nehemías. Bueno, aquí aparece el libro tercero y cuarto de Esdras, que no está aprobado por los hebreos ni por la iglesia como libros inspirados, y dice, son escritos de época cristiana, con interpretaciones bíblicas y exhortaciones apocalípticas. O sea, el libro tercero y cuarto de Esdras es un libro ya después de que se termina de escribir el Antiguo Testamento, muy posterior. Entonces, pues los judíos ni siquiera pensaron que esto estaba inspirado. Entonces, son más bien como interpretaciones, aquí lo dice, bíblicas y exhortaciones apostólicas. Más bien son más cristianos que hebreos estos libros de Esdras. Y por último, dice los salmos de Salomón, son 18 salmos y oraciones que no están aceptados, que no están incluidos en la Biblia. Recuerden que la Biblia tiene 150 salmos y hay 18 más que se le adjudican a Salomón, pero que no están incluidos. Las razones las desconocemos, algunas, pero pues hay que recordar que todas estas cosas se dieron también por una grandísima tradición que existe en el pueblo judío, y esto no coincidió, no se dio. Por lo tanto, estos 5 libros que tenemos aquí, 6 libros existieron, estuvieron cerca del canon antiguo palestino o del canon antiguo alejandrino, o sea, del Antiguo Testamento, pero nunca fueron incluidos dentro del Antiguo Testamento. Por lo tanto, conocemos estos libros como los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Vamos a ver una nota que nos da el padre Agustín Petrocelli, que es el que escribe estos libros hermosos del que basamos nuestro curso bíblico popular. Dice así: si bien los libros apócrifos no son inspirados, o sea, inspirado quiere decir el libro fue escrito por un hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Ese hombre ni sabía que estaba inspirado, él escribió y recibió la inspiración del Espíritu Santo cuando puso por escrito aquello que Dios le iluminaba. Si bien los libros apócrifos no son inspirados, entonces no son palabra de Dios, sin embargo tienen una gran importancia por su literatura, por su historia, por sus enseñanzas sabias y populares. Así es decir, aunque estos libros no están en la Biblia, no están dados como inspirados, tienen una gran riqueza cultural, histórica, nos narran cosas que en la Biblia no están, pero que nos ayudan a entender cosas de la misma Biblia. Por eso no podemos así como que decir, ay, no son apócrifos, quítamelos, no me los acerques. No, puede leerlos, señora, pero hay que leerlos de una manera muy diferenciada a como se lee la Biblia. Vamos ahora a escuchar, a ver los nombres de los libros apócrifos. Esto es muy importante. Libros apócrifos del Nuevo Testamento. Aquí nos interesa más todavía a nosotros como cristianos. Los evangelios son parte privilegiada de muchos escritores piadosos que firmaron sus escritos en el nombre de un apóstol o de la Virgen. Así es, fíjense. Nosotros tenemos 4 evangelios canónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que están dentro del canon, que están dentro de la regla, que verdaderamente fueron inspirados, que están totalmente comprobados que fueron la vida histórica y real de Jesucristo. Pero sin embargo hubo muchas personas que tenían mucha espiritualidad, que querían mucho a Dios, y entonces se pusieron a escribir un evangelio y le pusieron el nombre del autor. Por ejemplo, decían, no, pues este evangelio lo escribió la Virgen María, ¿no? Cuando la Virgen pues ya ni siquiera estaba ahí. Era muy común ponerle el título de un apóstol para que pareciera que aquello era verdad cuando no era nada de verdadero. Suele suceder, ¿eh? Dice, los temas favoritos son, aquí están, fíjense, los libros apócrifos tienen algunos temas muy regulares que tratan. Dice, los temas favoritos son la aparición de Cristo resucitado ante un apóstol, donde le revela el camino de la perfección. Así está. ¿Por qué? Porque los temas que tocan los libros apócrifos son temas no tan profundizados en los evangelios canónicos, en los evangelios inspirados.
Entonces, como que la persona que escribía estos evangelios sin inspiración divina, lo que trataba de hacer era novedad, era incluir una leyenda o una manera de vivir o una manera de explicar, completando lo que Jesús quizá no terminó de explicar o no explicó bien. Esa es la razón. Por eso dice, los temas favoritos son la aparición de Cristo resucitado ante un apóstol que le revela el camino de la perfección. Le dice, ¿sabes qué? Para que tú seas santo vas a hacer esto, esto y esto y esto, de una manera muy concreta. Otro tema que tocan también los evangelios apócrifos son la infancia de Jesús. Claro, porque la infancia tenemos muy pocos datos, tenemos datos hasta los 7 años, después tenemos 1 o 2 datos por ahí esporádicos, y después de eso ya no tenemos ningún dato hasta el año 30 de la vida de Jesús. Entonces había mucha curiosidad y muchas ganas de saber qué había pasado con Jesús en esos años. Entonces pues hubo muchas personas que dijeron, pues yo voy a escribir un evangelio y le voy a poner que lo escribió el apóstol Judas, y así la gente me va a leer y va a pensar que este evangelio verdaderamente narra la vida histórica y real de Jesús. Pero no, pasaron cierto tiempo para que la iglesia dijera, este evangelio no está inspirado, vamos a quitarlo de aquí. Muy bien, y otra manera también, otro tema que narran muchísimos es el nacimiento de la Virgen María. Claro, la Virgen María, siempre tan querida entre nosotros los cristianos. Bueno, no por todos, hay unos muy malagradecidos y muy groseros con ella, que no agradecen el haber engendrado en su vientre a Jesús y la ofenden y se burlan de ella y dicen cada tontería. Pero bueno, así hay hijos hocicones y groseros, como los hay hoy en día en muchos hogares. Entonces la Virgen María, muchas personas narraron su nacimiento porque era muy querida y mucha gente quería saber cómo había nacido la Virgen María, dónde había nacido, de quién. Entonces se narraba mucho esto y otros temas, pero estos eran los principales. Las narraciones de la perfección después de la resurrección de Cristo. Número 2, el nacimiento de la Virgen María, y narraciones históricas de la infancia o adolescencia de Jesús. Muy bien, vamos a ver los evangelios apócrifos que se conservan y que gracias a la Iglesia Católica los tenemos. Uno muy conocido es el Evangelio de Tomás, número 1. Otro es el Evangelio de los Hebreos. Fíjense nomás, pusieron un evangelio como si los hebreos lo hubieran escrito. Número 3, el Evangelio de Pedro. Claro, pues eso era mucha autoridad. Si Pedro hubiera escrito un evangelio, sería fenomenal. Inciso D, o número 4, Protoevangelio de Santiago. Es quizá uno de los escritos más conocidos y fascinantes sobre la infancia de Jesús y de los apóstoles. Así es, dice, ejerció gran influencia en la piedad popular. Muy bien, esto es muy importante, me voy a detener poquito. Dice, Protoevangelio de Santiago. Santiago es un apóstol, hay 2 apóstoles, Santiago el menor y el mayor, y entonces este evangelio es muy conocido y de aquí viene mucha piedad popular. Piedad popular es aquella relación con Dios que existe en mucha gente que manifiesta a Dios de manera muy humilde y muy sencilla su fe. Entonces muchos datos que no están en los evangelios canónicos se sacaban de los evangelios apócrifos, entre ellos el nombre de los abuelitos de Jesús, entre ellos la huida a Egipto, entre ellos la vida de infancia de algunos apóstoles, sobre todo los más importantes. Entonces, este evangelio fascinó mucho porque era muy completo, muy amplio y muy detallado. Entonces, el que escribió el evangelio, el protoevangelio de Santiago, le pegó. Estuvo a punto de considerarse canónico, pero bueno, hubo razones por las que no, porque era único, era una narración muy especial que hacía pensar que esto no era verdad o que no del todo era verdadero. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Muy bien, de ahí viene la tradición de la iglesia. Hay que recordar que aunque los hermanos separados se enojan mucho con nosotros porque ellos no entienden lo que es la tradición, no entienden lo que es todos los primeros siglos, los primeros 4 siglos, cuando no existe Nuevo Testamento como lo tenemos hoy escrito, ordenado, dividido por capítulos, versículos. Entonces la iglesia camina de una manera sin Nuevo Testamento, se podría decir de una manera muy desordenada en este aspecto de documentos. Ya después se van a agrupar todos los libros que existen y se va a descartar uno, otro y otro, y se va a aceptar algunos. Muy bien, otro tema, otro evangelio, otro libro que existe de apócrifo es la Asunción de María.
que nosotros aceptamos como dogma, pero no aceptamos el libro de la Asunción de María como canónico. Otro dogma es la carta de nuestro Señor a Agar, como si Cristo le hubiera escrito una carta a esta persona, cuando sabemos que Cristo no escribió nada, solo escribió en la tierra cuando a María Magdalena la acusaban. ¿Se acuerdan que dice, se agachó y se puso a escribir en la tierra Jesús? Pero no tenemos ningún otro dato en los evangelios que hable de que Jesús haya escrito. Hubiera sido fenomenal, pero esta carta es muy posterior a la ascensión del Señor, por lo tanto Jesús no pudo haber escrito esa carta. Otro es las cartas apostólicas, muchas cartitas pequeñitas de diferentes apóstoles, cuando ellos realmente ni siquiera estuvieron en esos lugares de donde se dice que se escribieron esas cartas. Todos los apóstoles tenemos, gracias a la tradición, un poco de sabiduría por dónde anduvieron cada uno de ellos o dónde terminaron sus días. No coinciden con estas cartas. Muy bien, por último, tenemos la tercera carta de San Pablo a los Corintios. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. San Pablo, cuando les escribe a los Corintios, habla de esta carta perdida. Ahorita vamos para allá. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Estos son los libros apócrifos más conocidos, hay más conocidos y que existen actualmente, que ustedes los pueden conocer, sobre la vida de Jesús o sobre la vida de los apóstoles y en el Antiguo Testamento también, que la Iglesia descartó como inspirados porque su contenido no era ni importante, ni sobresaliente, ni parecido a lo que existe en los 4 evangelios canónicos. La Iglesia, con la autoridad que Pedro recibió por las llaves de Cristo, lo que ates aquí quedará atado allá, lo que desates aquí quedará desatado allá, fue y es causa de que la Iglesia tenga el derecho y la obligación de haber declarado este libro es canónico, es inspirado y este libro no es. Pues les agradezco mucho a todos ustedes. Les recuerdo que las personas que se conectaron a esta lección 22 y no han visto las lecciones anteriores, vayan por favor a ver la lección 1, 2, 3, 4 por orden. Aquí donde está arriba, ahorita cierran este video, van a ver arriba dice lista de reproducción. Van a aparecer una lista que dice lecciones sobre la Biblia. Apriétenle ahí, apriétenle a la una y empiecen por orden, con su Biblia, su cuaderno y su pluma y con un poco de inteligencia, abrirse a las enseñanzas de Dios. Bueno, pues entonces les agradezco mucho a los que se suscriben a mi canal. De esa manera yo les puedo informar cuando subo un nuevo tema. Nos vemos muy pronto para nuestra lección fabulosa sobre Biblia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes hasta donde quieran que se encuentren.